Continuamos narrando la biografía de Ana de Mendoza de la Cerda, mucho más conocida como la princesa de Éboli. En el anterior capítulo repasamos los acontecimientos que desembocaron en la liquidación de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, un crimen promovido por el mismo rey Felipe II en confabulación con su secretario Antonio Pérez. En medio de esta oscura trama se encontraba nuestra protagonista, próxima tanto a Escobedo como a Pérez. En verano de 1579, ante la gravedad de la situación, Felipe II ordenó el arresto de Antonio Pérez y la princesa de Éboli, una detención que corrió como la pólvora por todos los rincones de Madrid. Para los no iniciados en las intrigas de la corte, esto es, el pueblo llano, la detención de Antonio Pérez se podía comprender como un natural castigo a sus más que conocidas corruptelas. Ahora bien, lo que el pueblo no logró entender era cómo una dama de la alta aristocracia, una grande de España, podía encontrarse presa sin ningún cargo en su contra. Pazos, presidente del Consejo Real de Castilla, el hombre con más poder en el reino en materia penal, precisamente avisó al rey sobre la temeridad de encarcelar a Ana de Mendoza. Estas son sus palabras. Verdad es que el pueblo, como malicioso y que por la mayor parte suele echar las cosas a la peor parte, juzga mal de la prisión de las dos personas, no atribuyéndola a la causa verdadera, sino a la que se le antoja. Recordamos que la condición de Ana de Mendoza como grande de España implicaba que era beneficiaria de lazos influyentes con personas como Alonso de Guzmán, el duque de Medina Sidonia, quien estaba casado con su hija Ana, nobles que eventualmente podrían encabezar una revuelta que amenazara la corona de Felipe II. El rey, intentando rebajar los ánimos en la nobleza, escribió al duque al día siguiente de la encarcelación de su suegra, escudándose en que había tenido que tomar tan radical decisión debido a tres motivos. El primero de ellos fue la negativa de la princesa a acatar una orden real cuando Felipe II le conminó para que mediara entre sus dos secretarios. El segundo motivo era por la insolencia en una de las cartas recibidas por el rey. Recordamos que Ana de Mendoza, refiriéndose al crimen de Escobedo, literalmente escribió que el rey sabía tan bien la verdad que no debía pedir testigos, sino a sí mismo. Y el tercero, el más contundente. Pérez y la princesa de Éboli estaban en prisión en modo preventivo, ya que el secretario Mateo Vázquez tenía sospechas que ambos pretendían cometer un atentado contra su persona. Estas acusaciones, es importante dejarlo claro para el resto del relato, no eran formales. Es decir, tanto Antonio Pérez como la princesa de Éboli fueron apresados sin cargo alguno. En esta difusa situación penal, la princesa de Éboli pasó 6 meses presa en el Torreón de Pinto, edificio que aún hoy en día se puede visitar. Aún y las excusas esgrimidas, Felipe II recibió numerosas quejas tanto del duque de Medina Sidonia como de Rodrigo de Mendoza, el hijo de nuestra protagonista, nuevo duque de Pastrana y jefe del linaje de los Mendoza. Pero el soberano prudente supo capear las demandas de ambos nobles. El terco rey tan solo cedió cuando recibió una protesta del cardenal don Enrique, nuevo rey de Portugal. Recordamos que la casa Éboli se encontraba bajo influjo del reino de Portugal, un reino que Felipe II ansiaba anexionarse. Solo entonces Felipe II consintió instalar a la princesa en unos aposentos más acordes a su rango. Nuestra protagonista fue trasladada al castillo de Santorcaz, permitiéndole el servicio de 2 doncellas. Ana de Mendoza, en un principio, se negó al traslado, aduciendo que solo estaría dispuesta a aceptar su liberación.
No en vano, en prisión tuvo noticias de que su hijo estaba planeando una reunión de todos los grandes de España para tratar el asunto. Si todos los nobles acordaban poner fin al presidio de Ana de Mendoza, desde luego Felipe II se encontraría en un apuro, una situación que podía desembocar en un enfrentamiento directo entre la alta nobleza y el rey. Felipe II, con gran tino, sofocó este conato de rebelión, delegando en Pazos, quien con maestría consiguió convencer a cada grande para que no se inmiscuyeran en el asunto. Sin esta baza bajo la manga, finalmente Ana de Mendoza transigió con su traslado. Al fin y al cabo, puestos a cumplir pena de prisión, Santorcaz era mucho más confortable que el sombrío Torreón de Pinto. Un noble llamado Rodrigo Manuel fue el encargado de custodiar a la princesa de Éboli, con órdenes estrictas de mantenerla incomunicada con el exterior. Nos podemos hacer una idea de la delicada situación de ambos, tanto de nuestra protagonista como del custodio, quien en una carta enviada a Pazos escribió esto: «La princesa y sus criadas bastan para hacer perder el juicio a cualquiera que con ellas tratare, que cierto me traen perdido y desatinado, así lo que creo como lo que no creo de la princesa y sus criadas. Dios me libre de ellos». Nuestra protagonista, por su parte, se quejó del exceso de celo de su guardián. Felipe II, en la primavera de 1580, consintió en el cambio de custodio. El rey se vengó de la altanería de la princesa de Éboli, nombrando como carcelero a Juan de Samaniego, un antiguo criado de la casa de Éboli, un cambio del cual la princesa se quejó con vehemencia, ya que consideraba como una afrenta a su honor el hecho que un antiguo siervo fuera el guardián de su libertad. Felipe II, como siempre, dio una de cal y una de arena. A cambio de esta humillación, permitió que los hijos de la princesa pudieran visitarla en Santorcaz. Recordamos que si bien Rodrigo y Diego ya eran unos muchachos de 18 y 16 años, Ana, la más pequeña, tan solo contaba con 8 años de edad. Los meses pasaron y la situación no cambiaba. A pocas semanas del aniversario de su inexplicable arresto, Ana de Mendoza todavía no había recibido un requerimiento formal donde se le detallara el porqué de su encarcelamiento. Nuestra protagonista, desesperada, la tomó con su antiguo criado Juan de Samaniego, quien se vio desbordado por la situación. Este es un extracto de una carta que envió al secretario Mateo Vázquez. «Todo no ha bastado ni basta a aplacarla, ni a hacer que pierda conmigo ese enojo. Antes, en lugar de agradecimiento de mi servicio y buena voluntad, me persigue todo lo que puede y procura desautorizarme». El hijo mayor de la princesa incluso amenazó a Samaniego, tildándolo de ruin y bellaco, añadiendo que andara con cuidado por sus malos actos. Samaniego, asustado por su integridad personal, envió una carta a su protector Mateo Vázquez, que en aquel entonces había ganado mucha ascendencia en la corte. No en vano era conocido como el archisecretario. Una buena prueba de este poder es el hecho que Vázquez advirtió a don Rodrigo de las consecuencias si continuaba amenazando al carcelero de su madre. El hijo de la princesa de Éboli no tuvo más remedio que agachar la cabeza y desdecirse. Vemos pues que Felipe II delegó el espinoso asunto de la princesa de Éboli y Antonio Pérez al archisecretario Vázquez. Y es que Felipe II estaba fuera de la corte, más en concreto en Extremadura, lugar desde donde planificaba la Operación Lisboa, una campaña militar que pretendió culminar sus aspiraciones al trono portugués, vacante tras la muerte del cardenal Enrique en enero de 1580. Finalmente, un 25 de agosto de 1580, los tercios viejos del duque de Alba entraron en Lisboa.
La anexión del Reino de Portugal fue motivo de orgullo y celebración en todo el reino. El duque de Medina Sidonia y don Rodrigo esperaron algún gesto de buena voluntad para con la desdichada princesa de Éboli, que ya cumplía un año de encierro. Pero Felipe II se mostró inflexible. Don Rodrigo, recordamos, posible hijo del mismo Felipe II y de nuestra protagonista, consiguió entrevistarse con el rey, arrancando apenas unas vagas promesas que le aseguraron que en breve se resolvería el caso. Llegó el invierno de 1580 y el frío mesetario hizo mella en la salud de la princesa de Éboli. Ana de Mendoza enfermó gravemente. Su custodio Juan de Samaniego, asustado, envió esta misiva al archisecretario Vázquez, detallando el precario estado de salud de su cautiva. La sangraron del tobillo, que fue la quinta sangría, y con todo eso tuvo la tarde su crecimiento y dolores cólicos. Y después acá ha estado, y todavía está de la misma manera y con el mismo peligro, porque siempre ha tenido su calentura y crecimientos y dolores de vientre, y grandísimo hastío y vómitos. Y está tan flaca que el médico no la ha osado ni osa purgar. Felipe II fue informado de la delicada situación de la princesa de Éboli. Los doctores que la atendieron le comunicaron que la presa apenas lograría llegar a la siguiente primavera. Esto era lo que deseaba el soberano prudente. Un problema menos para centrarse en la cada vez más enrevesada situación internacional. Recordamos, España ya estaba en conflicto con las rebeldes provincias de Flandes. Felipe II, sabedor que la princesa estaba en sus últimos días de vida, ordenó el traslado inmediato de Ana de Mendoza a su señorío de Pastrana, donde tan solo se le impondría una prohibición de salir de su domicilio. ¿Cuál sería la sorpresa del rey cuando apenas pocos días después de que la princesa se instalase en Pastrana, recibió un apurado despacho de Samaniego informándole de la milagrosa recuperación de nuestra protagonista? ¿Había fingido su enfermedad? No podemos saberlo. Lo que sí que es cierto es que la princesa de Éboli, aún y su arresto domiciliario, estuvo dispuesta a celebrar por todo lo alto este pequeño triunfo sobre su enemigo Felipe II. Algunos relatos sobre la princesa de Éboli dicen que en su primer cautiverio en Pastrana vivió en una constante fiesta, derrochando dinero a raudales y malgastando su hacienda. Pero lo cierto es que solo existe una prueba al respecto. María Muñoz, una mujer natural de Pinto, esposa del médico que la atendió, fue invitada a Pastrana y como regalo recibió una generosa dote para su hija y una cadena de oro. María Muñoz, en un testimonio recogido posteriormente, relató además que acudió a algunas fiestas con música, algo del todo normal para la nobleza de la época. Sea con grandes o pequeñas fiestas, derrochando o no su fortuna, lo cierto es que la princesa de Éboli, a pocos meses de su regreso a Pastrana, tuvo que hacer frente a una angustiosa situación. Su hijo mayor, el duque de Pastrana, si bien contaba con 19 años de edad, aún legalmente se encontraba bajo tutela de su madre. La princesa de Éboli se enteró de un romance entre su hijo y la hija del alcalde mayor de la villa, un grande de España con una plebeya, algo impensable para la rígida sociedad del momento. Nuestra protagonista reprendió a su hijo, y este respondió con serias amenazas, abandonando Pastrana camino a Madrid, lugar donde deseaba instalarse y vivir sus mocedades. Ana de Mendoza envió una nota a Pazos informando de la fuga de su pendenciero hijo. Don Rodrigo fue descubierto en un camino hacia la villa del Manzanares y llevado a presencia de Pazos, quien le recriminó su actitud y le recordó que tenía órdenes de vivir con su madre hasta que al menos cumpliera la mayoría de edad.
Poco más adelante relataremos algunas de las astracanadas del altivo duque de Pastrana. Felipe II, enterado de las andadas del duque de Pastrana, quizá su hijo secreto, personalmente tomó cartas en el asunto. Este es un indicador que recogen los historiadores como una prueba acerca de la posible paternidad del rey. El soberano prudente dispuso que don Rodrigo abandonara la casa de Pastrana y se trasladara a dominios de su cuñado, el duque Medina Sidonia, con una asignación de 150.000 ducados al año a cuenta de la hacienda de Pastrana, cantidad que no obstante le pareció poco a don Rodrigo, amenazando de nuevo a su madre por su tacañería. Estas indignas amenazas llegaron a oídos de media corte. Incluso el almirante de Castilla llegó a afirmar en público que si el duque de Pastrana continuaba intimidando a la princesa de Éboli, literalmente le daría de puñaladas. Don Rodrigo se tuvo que excusar en público y marchó a los dominios de su cuñado, continuando allí con sus pendencias y cuitas, más propias de un rufián que de un grande de España. Precisamente fue el mismo duque de Medina Sidonia quien informó a Felipe II acerca de los extraños movimientos que se estaban sucediendo en los dominios de nuestra protagonista. Un noble siciliano llamado el Marqués de la Favara había llegado a suelo español con un grupo de mercenarios, y se rumoreaba que se había aliado con la princesa con el fin de acabar con la vida de Mateo Vázquez, el primer secretario del rey. Esta es la carta que envió a Lisboa, lugar donde en aquel momento se encontraba Felipe II. Estúvose en Barrameda, con más de 20 rufianes que trajo consigo, y todos públicamente con pistoletes y sacos de malla, y que han de romper y matar a todo el mundo. Juan de Samaniego, presente en Pastrana, además informó a Mateo Vázquez que la princesa se rodeaba de 3 matones con los que ella amenazaba de muerte a quienes le caían mal. Uno de ellos es un viejo conocido nuestro, Antonio Enríquez, el ángel custodio, partícipe en el asesinato de Escobedo. Los otros 2 eran procedentes de Calabria, uno apodado Alucalí y otro respondía al nombre de Camilo, quien años atrás había servido como criado en la casa de Mendoza. Esta información de Samaniego la tenemos que tomar con pinzas. Recordamos que fue Samaniego quien informó de la grave enfermedad que consumía a nuestra protagonista, males que milagrosamente se fueron una vez se instaló en Pastrana. Quizá con esta advertencia, un suculento soplo quiso congraciarse con el poderoso Mateo Vázquez. Gracias a estudios históricos sabemos que el ángel custodio en estos momentos no estaba en España. Así que de nuevo hemos de recordar que esta información de Samaniego la hemos de poner en entredicho. Sea como fuere, lo cierto es que en 1581 Felipe II ya estaba harto de todo aquel burdo sainete en que se había convertido la casa de Éboli. La supuesta presencia de estos rufianes alertaron al soberano prudente, quien volvió a actuar como un monarca absoluto, sin abrir un proceso legal. Despojó a Ana de Mendoza de la administración de su casa y estado, además de la tutoría de sus hijos. En resumen, una muerte civil. Estas son las palabras que usó Felipe II para tomar tan severa medida. Y bien sospecho, según lo que oyo, que ha de ser fuerza señalar persona que gobierne la casa de Éboli y la hacienda, en que será bien que penséis y miréis para avisarme lo que os parecerá y cómo y en qué forma se podría ordenar. Felipe II, antes de acabar civilmente con la princesa de Éboli, sondeó al duque de Medina Sidonia, su yerno, poniendo sobre la mesa la posibilidad que fuera enclaustrada en un convento, con todas las comodidades inherentes a su condición social. Con 17 servidores, 15 nombrados por el rey y 2 esclavas a elección de Ana.
El duque de Medina Sidonia estuvo dispuesto a ello, siempre y cuando fuera en un convento fuera de su territorio. En estas negociaciones incluso quedó acordado quién se haría cargo de la vasta prole de nuestra protagonista. Los más mayores irían a estudiar a la Universidad de Osuna. Ana, la más pequeña, pasaría a tutela de la marquesa de Mondéjar, y el pendenciero don Rodrigo, el mayor y más díscolo, se le buscaría una esposa para que literalmente sentara cabeza. En la primavera de 1582, Felipe II ya disponía de todos los documentos que necesitaba para zanjar el caso de la princesa de Éboli. Mateo Vázquez, tras interrogar a varios personajes de la corte, hizo llegar un informe al rey, quien dio vía libre para la muerte civil de nuestra protagonista. Este es el texto que debía ser destruido nada más ser leído y no obstante ha llegado hasta nuestros tiempos. Y viendo que lo que más insta es lo que a la princesa toca, por su extraordinario modo de proceder y traer la hacienda tan desbaratada y perdida, y que no solamente hay señal de enmienda con el tiempo, sino que antes con él se va todo aquello poniendo en tal estado que si con brevedad no acudimos a poner la mano en el remedio, ni llegará este a tiempo, ni sería fruto alguno lo que se hiciese. Vemos pues que Felipe II ratificó esta excepcional medida con el pretexto de poner en orden las cuentas de la princesa de Éboli. Un 8 de noviembre de 1582, desde Lisboa, el rey de España envió una carta a nuestra protagonista, donde se le comunicó tan insólita decisión. Felipe II adujo que con esta medida la princesa podría vivir con más sosiego. El rey, a modo de dejarlo todo atado, se encargó de nombrar personalmente a las personas que velarían por los intereses de la hacienda de Pastrana. El gobernador y justicia de los estados de la princesa sería un tal Pedro Palomino, vecino de Valladolid. En esta carta, incluso, Felipe II instó a la rebelde princesa a que acatara la nueva situación, amenazando incluso con acciones si no respetaba al nuevo gobernador y justicia. Estas son sus palabras. Sin réplica ninguna, porque no se ha de dar lugar a otra cosa. Además, la mujer de Palomino se encargaría del gobierno de la casa. Pocos años más tarde, ambos puestos serían unificados en la persona de Alonso del Castillo y Villasante, caballero de la Orden de Santiago. Pedro Palomino tan solo rendiría cuentas a 3 personas: el conde Barajas, acérrimo enemigo de la casa Éboli, fray Diego de Chaves, el confesor del rey, y Rodrigo Vázquez, el juez encargado del asunto. No sabemos cómo reaccionaron los allegados y familiares de nuestra protagonista con el cambio de situación, sobre todo sus 2 hijos mayores, el pendenciero don Rodrigo, centrado en su carrera militar, y Diego, duque de Francavila. No queda documentación alguna al respecto. Lo que sí que sabemos es que ambos, poco tiempo después, pleitearon con su madre por la herencia. También sabemos que, como no podía ser de otra manera, Ana de Mendoza reaccionó a su nuevo cambio de estatus. La princesa de Éboli envió varias misivas al cardenal arzobispo de Toledo, así como a su enemigo Mateo Vázquez, aquel que poco tiempo antes había tachado de perro moro. La princesa de Éboli, sabedora que Mateo Vázquez era el filtro que debía superar para comunicarse con Felipe II, remitió una serie de cartas en tono sumiso, muy alejado de su habitual arrogancia y altanería. Aún así, ninguno de sus ruegos fueron atendidos. Si bien los historiadores Muro y Marañón afirman que el desenfrenado tren de vida de nuestra protagonista fue el acicate que obligó a Felipe II a tomar esta decisión, lo cierto es que visto en perspectiva contemporánea, como mínimo debemos de ponerlo en tela de juicio.
Es claro que Felipe II tenía una manifiesta inquina a Ana de Mendoza, palpable en infinidad de documentos y anotaciones a pie de letra, escritas por él mismo. Tanto Antonio Pérez, que aún seguía encarcelado, y la princesa reclamaron reiteradas veces un juicio, ya que recordamos estaban presos sin acusación formal alguna. Pero Felipe II siempre dio largas a sus peticiones. Lo más probable es que el soberano prudente temiera que lo delataran y le acusaran de ser el mismo señor X, quien realmente estuvo detrás de la muerte de Escobedo. Siguiendo con la vida de la princesa de Éboli, poco se sabe de estos años de dura reclusión en Pastrana, ya que la correspondencia que escribía y recibía debía ser revisada antes por su guardián. Además, se le prohibió salir de su casa. Sí que podía hablar con personas del exterior, pero mediante autorización previa y a través de un torno, como en los conventos de clausura, siempre con un centinela escuchando todo lo que se decía. Tal era el grado de reclusión de nuestra protagonista, que incluso le estaba vedada la posibilidad de asistir a la iglesia de Pastrana. Para cumplir con la liturgia religiosa, Ana de Mendoza debía acudir a la capilla del palacio, pero alejada de los demás feligreses, sola desde una tribuna cerrada con una reja. La princesa de Éboli tenía a su servicio 2 dueñas, 2 criadas y 3 criados, además de la compañía de su hija pequeña Ana de Silva, de tan solo 10 años de edad, quien tras la muerte de su madre fue de nuevo enclaustrada en un convento franciscano. Las únicas visitas permitidas eran la del médico y los acreedores, que al ser tantos, poco tiempo después Felipe II nombró a Núñez de Bohórquez, miembro del Consejo Real de Castilla, como encargado que administrase sus deudas. Uno de esos acreedores fue su propio hijo Diego de Silva, que tras hacerse cargo de la encomienda de Herrera, tuvo la desfachatez de pedir los atrasos de los beneficios de los 16 años anteriores, a razón de 10.000 ducados por año. Aún y su penosa situación, Ana de Mendoza no se dio por vencida y escribió varias cartas al rey, abandonando eso sí su antiguo tono de confianza y agresividad para con el monarca. Quizá esta sea una de las más desgarradoras misivas que la princesa de Éboli escribió a Felipe II. Sacra, católica, real majestad, la necesidad y aprieto en que me han puesto y tienen las cosas que Palomino ha hecho aquí y en todo mi estado, me obligan a que yo diga a vuestra majestad el término que ahora tienen y me eche a sus pies, suplicándole cuando humildemente puedo por remedio de todo el persuadirme y certificarme que vuestra majestad está con disgusto conmigo, que esto me llega al alma y me quita la vida, que en lo que he tenido y tengo no me acuerdo de haber, ni con el pensamiento, hecho cosa que vuestra majestad por ello reciba de servicio alguno. Suplico a vuestra majestad con la humildad posible y por su grandeza me perdone, que a sus pies de ella, la de grandeza real me echo, y fuera a hacerlo si mi estado de tantas maneras y salud me dieran lugar para ello. Estos ruegos no fueron atendidos por Felipe II. Ana de Mendoza pasó 8 años en este estado de reclusión forzada. Lo que no sospechaba es que su situación pronto iba a cambiar a peor. Antonio Pérez, el denostado secretario de Felipe II, en 1585 fue puesto en libertad vigilada, aunque más tarde fue de nuevo detenido con cargos de corrupción y tráfico de secretos, condenado por estos delitos a 2 años de presidio y al abono de una fuerte multa. En los últimos meses de reclusión, Pérez sufrió de tormento y finalmente confesó su participación en la ejecución de Escobedo. El juez Vázquez, encargado del caso, le condenó por delito de alta traición, siendo ejecutado de la más cruel de las maneras.
Sería descuartizado y su cabeza se exhibiría en público. Pero en la primavera de 1590, Pérez, gracias a la colaboración de su esposa Juana Coello, tras una serie de increíbles circunstancias consiguió fugarse de prisión. El prófugo llegó a Zaragoza, lugar donde consiguió aglutinar a una serie de nobles que se sublevaron contra la autoridad de Felipe II, en el suceso conocido como las Alteraciones de Aragón. Pérez fue prendido por la Inquisición y de nuevo condenado a muerte. Pero gracias a los nobles rebeldes evitó la pena capital, poniendo esta vez rumbo a Francia, lugar donde escribió sus famosas e infames memorias. Felipe II, enfurecido por la fuga de su antiguo secretario, pagó su ira con la princesa de Éboli. Ordenó un recrudecimiento en el estado del presidio de nuestra protagonista. Alonso del Castillo y Villasante, el nuevo gobernador de Pastrana, recibió órdenes de instalar rejas y contrarrejas en todos los balcones y ventanas de las estancias donde residía su cautiva. Ana de Mendoza, que ya rondaba los 50 años de edad, en un principio se opuso a tan desproporcionada medida, ya que a partir de ahora apenas sí recibiría luz solar y viviría el resto de sus días en una perenne penumbra. La princesa de Éboli se amotinó y junto a su hija y criadas bloquearon el acceso a los albañiles hasta que no se les mostrase por escrito la orden del rey. Alonso del Castillo adujo que no existía documento alguno, ya que había recibido órdenes orales. Todas estas desventuras las conocemos gracias al relato del escribano Jerónimo Torrontero. Tras una semana de resistencia en su propia ala del castillo, los albañiles finalmente consiguieron acceder a las estancias de Ana de Mendoza, perforando una de las paredes. Momento en que encontraron a Ana de Mendoza, su hija y sus criadas, gritando que se las trataba como si estuvieran en tierra de luteranos. Los albañiles, tenemos los nombres incluso, Miguel Ruiz y Andrés Beato, además de poner las enrejas y contrarrejas en el balcón, instalaron celosías para evitar que la luz entrara en los aposentos de la princesa de Éboli. Ana de Mendoza envió encendidas misivas a las figuras que se hacían cargo de su custodia, reclamando que se le enseñara la orden del rey y que cejaran tamañas humillaciones hacia su persona. Todo fue en vano. El escriba Torrontero, presente en estas obras que duraron 3 días, nos deja este testimonio. Fui a su aposento, y por detrás de un paño de pared que está delante de la cama, oí como la dicha señora princesa estaba en la dicha cama dando grandes voces, llorando y sollozando, diciendo muchas cosas, entre las cuales decía: «¿Qué informaciones tan falsas han sido estas que me ponen en cárcel de muerte a mí y a mi hija? Dadnos por testimonio, Torrontero, que nos ponen en cárcel oscura, que nos falta el aire y el aliento para vivir». Todas estas actas las podemos encontrar en la colección de documentos inéditos. Textos que nos indican que a raíz del recrudecimiento de su presidio, nuestra protagonista comenzó a enfermar, hinchándose sus rodillas y apenas pudiéndose levantar de la cama. El doctor Simal, natural de Pastrana, fue el encargado de evaluar el estado de salud de la princesa. Las últimas notas autógrafas de nuestra protagonista nos dejan constancia de quejas contra su carcelero Alonso del Castillo, asegurando que no tenía dinero ni para comer ni para vestir, quejándose además de que no le permitían dar 200 ducados a su hijo Ruy Gómez, que también estaba enfermo. Finalmente, tras casi 2 años de cruel presidio, Ana de Mendoza, un 2 de febrero de 1592, solicitó hacer testamento, ratificándolo con unos trazos que apenas sí eran un esbozo de su antigua florida firma. 2 horas después de dictaminar sus últimas voluntades, falleció a los 52 años de edad.
La princesa de Éboli dejó 1000 ducados como dote a sus 4 criadas, siendo la principal beneficiada una tal Mari Gómez, su más firme defensora, a quien le otorgó una pensión vitalicia. Una última disposición, muy curiosa por ser inédita hasta el momento, era la manera en que dictaminó el pago a sus acreedores. De 100 maravedís abajo jurando y arriba probando. De todos sus hijos, Ruy Gómez fue el más favorecido, en detrimento de Diego y Rodrigo, que aprovechándose de la debilidad de su madre, no dudaron en pleitear contra ella en reiteradas ocasiones. Ana de Mendoza fue amortajada con el hábito franciscano y recibió sepultura en Pastrana. Sus restos hoy en día se encuentran en la Colegiata de Pastrana, junto a los de su marido Ruy Gómez de Silva. Esta es la historia de Ana de Mendoza y Silva, la princesa de Éboli, una mujer fuerte y de firmes convicciones que, contrariamente a las costumbres sociales de la época, no se contentó con ser una sumisa esposa o una alegre cortesana. La princesa probó el dulce sabor del poder y le gustó. ¿Culpable o inocente? ¿Se excedió Felipe II en su condena? Este relato está basado en evidencias históricas. Como siempre, juzguen por ustedes mismos e investiguen con más profundidad si les interesa el tema.